Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro va a dar mucho de qué hablar y que, os prometo, os va a sorprender. Tenemos preparado un contenido súper especial sobre un secreto musical de Kerem Bürsin, sí, ese actor turco tan querido y conocido, que tal vez no muchos de vosotros esperabais. Preparad vuestros oídos y vuestra curiosidad porque vamos a desvelar algo que honestamente nos ha dejado boquiabiertos. Si eres fan de Kerem, o simplemente te encanta descubrir facetas ocultas de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante mundo, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito rojo de suscribir que ves por ahí abajo. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos sorpresas y contenidos que no te dejarán indiferente. Además, nos ayudas un montón a seguir creando este tipo de material para todos vosotros. Así que anímate y suscríbete. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, un nombre que resuena fuerte en el mundo de las telenovelas y el cine turco. Conocido por su carisma, su talento actoral y, por qué no decirlo, su atractivo físico, Kerem ha conquistado corazones en Turquía y en muchos otros países. Lo hemos visto brillar en producciones como Güneşi Beklerken, Seni Rical, o más recientemente en Sen Kalkam, donde su química con Andercel se convirtió en tema de conversación a nivel mundial. Pero, ¿qué sabemos realmente de él más allá de las cámaras? Hoy vamos a descorrer el velo de un aspecto de su vida que hasta ahora ha sido bastante reservado, su relación con la música. Y no hablo de que le guste escuchar música, eso es algo obvio para la mayoría de nosotros. Hablo de algo más profundo, algo que va más allá del mero disfrute. ¿Os imagináis a Kerem Bürsin tras bambalinas, componiendo, cantando, quizás tocando un instrumento? Pues aunque no sea algo que veamos reflejado en su carrera actoral de forma prominente, lo cierto es que la música ha sido una compañera constante en su vida, y su conexión con ella es mucho más significativa de lo que parece a simple vista. Y aquí es donde entra nuestro secreto. El secreto musical de Kerem Bürsin no es solo un gusto pasajero, sino una pasión que ha cultivado desde muy joven y que en ciertos momentos ha llegado a influir en su vida de maneras sorprendentes. Para empezar, dejadme contaros que Kerem no solo es un gran admirador de la música, sino que también tiene un talento innato para ella. Desde su adolescencia mostró un gran interés por aprender a tocar la guitarra. Y no se quedó solo en aprender acordes básicos para acompañar alguna canción que le gustara. No, señor. Kerem se sumergió de lleno en el mundo de la música, aprendiendo técnicas, explorando diferentes géneros y, lo que es más importante, experimentando con la creación. Se dice por ahí, y hay indicios de ello, que Kerem ha compuesto algunas canciones propias. Sí, habéis oído bien. Composiciones originales que hasta la fecha no han sido lanzadas oficialmente ni forman parte de ninguna banda sonora de sus proyectos. Imaginaros la escena: Kerem Bürsin, después de una larga jornada de rodaje, relajándose en su casa, no con un mando a distancia, sino con su guitarra en las manos, dejando fluir sus ideas, plasmando sus sentimientos en melodías y letras. Es una faceta muy íntima y personal de su vida, algo que seguramente guarda con mucho cariño. Y es que a menudo los artistas, más allá de su profesión principal, tienen estas pasiones ocultas que los definen como personas. Para Kerem, esa pasión parece ser la música. Ahora, os preguntaréis, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, aunque Kerem es bastante discreto con este aspecto de su vida, han habido pequeñas pistas y comentarios a lo largo de los años que apuntan a esta realidad. En algunas entrevistas, al ser preguntado por sus hobbies o qué hacía en su tiempo libre, ha mencionado su afición por la música, e incluso ha llegado a decir que le gusta crear cosas, o expresar sus emociones a través de la música. Estas declaraciones, aunque generales, cobran un nuevo sentido cuando sabemos o intuimos que detrás de esas palabras hay composiciones musicales reales. Además, hay testimonios de personas cercanas a él, amigos o colaboradores, que han revelado en ocasiones su talento musical. No de forma directa, claro está, para no romper la magia, pero sí lo suficiente como para alimentar nuestra curiosidad. Se habla de jam sessions improvisadas donde Kerem se lucía con la guitarra, o de escucharle tararear melodías que, según afirman, parecían ser suyas. Estas anécdotas pintan un retrato de un Kerem Bürsin mucho más completo, un artista en el sentido más amplio de la palabra. Pero no solo se trata de componer.
Kerem también ha demostrado tener una voz bastante agradable. Aunque no sea aventurado en el mundo de la grabación profesional, en ocasiones, en ambientes más informales, se le ha escuchado cantar. Y lo que se ha escuchado, por lo que dicen los que han tenido la suerte de ser testigos, es muy prometedor. Una voz con carácter, con sentimiento, capaz de transmitir emociones. No es una voz de tenor operístico, claro, pero tiene esa chispa, esa autenticidad que enamora. Ahora, ¿por qué este secreto es tan sorprendente? Primero, porque en la era de las redes sociales, donde los famosos comparten hasta el último detalle de sus vidas, que un aspecto tan creativo y personal como la composición musical se mantenga en un segundo plano es realmente admirable. Kerem ha sabido separar muy bien su vida pública de su vida privada, y esta faceta musical parece ser una de esas joyas que guarda solo para sí mismo y para su círculo más íntimo. Segundo, porque en el imaginario colectivo Kerem Bürsin es principalmente el actor carismático. No solemos asociarlo con la creación musical. Y de repente descubrir que detrás de ese rostro que amamos en pantalla hay un músico, un compositor, es abrir una nueva dimensión de su personalidad. Es entender que su creatividad fluye en diferentes cauces, y que la actuación es solo una de las muchas formas en las que se expresa. Y tercero, y esto es lo que realmente nos intriga, es pensar en el potencial. Si Kerem ha estado componiendo y cantando en privado durante tanto tiempo, ¿qué pasaría si decidiera compartirlo con el mundo? Imaginaos una canción suya sonando en una película, o incluso un álbum. Sería una revolución, ¿verdad? Una nueva faceta que podría expandir aún más su ya impresionante carrera. Tal vez algún día veamos esa faceta salir a la luz, y mientras tanto, nos quedamos con la maravillosa idea de que existe. Pero, ¿hay alguna conexión entre su carrera actoral y su interés por la música? Definitivamente. La música, como el arte en general, nutre la creatividad. Haber explorado la composición y el canto seguramente le ha aportado a Kerem una sensibilidad especial, una mayor comprensión de las emociones y de cómo transmitirlas. Un actor que entiende de ritmo, de melodía, de estructura narrativa en una canción, tiene una herramienta más en su arsenal para dar vida a sus personajes. La música puede ayudar a un actor a conectar con la psique del personaje, a entender sus motivaciones y sus sentimientos más profundos. Además, la disciplina que requiere aprender un instrumento y componer es la misma disciplina que se necesita para ser un gran actor. La constancia, la perseverancia, el estudio, la práctica. Todo ello se entrelaza y se refuerza mutuamente. Es probable que su experiencia musical haya influido positivamente en su enfoque como actor, dotándolo de una mayor profundidad y matices. Ahora, para ir cerrando esta pequeña investigación sobre el secreto musical de Kerem Bürsin, quiero destacar la importancia de estas facetas ocultas de los artistas. Nos recuerdan que detrás de la persona pública, del personaje que interpretan, hay seres humanos complejos con pasiones, sueños y talentos que van más allá de lo que vemos en los titulares. Kerem Bürsin, a través de este secreto musical, se nos presenta como un artista más completo, un individuo multifacético cuya creatividad parece no tener límites. Es fascinante pensar en todas esas canciones que podrían existir en su baúl de secretos, melodías que tal vez nunca llegaremos a escuchar, pero que son parte de la riqueza interior de este actor. Es un recordatorio de que a veces, las cosas más valiosas son las que se guardan con más celo. Así que, para resumir lo que hemos descubierto hoy, el secreto musical de Kerem Bürsin reside en su talento oculto para componer y cantar. Una pasión que ha cultivado en privado, que le aporta una profundidad artística que quizás no todos conocen, y que quién sabe podría sorprendernos en el futuro. Hemos hablado de cómo esta afición se remonta a su juventud, de las pistas que ha dejado a lo largo de los años, y de cómo esta faceta musical enriquece su perfil como artista. Ha sido un placer compartir este descubrimiento con vosotros. Espero que os haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me ha resultado investigar sobre ello. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y por haber dedicado vuestro tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre este secreto musical de Kerem Bürsin. ¿Os sorprende? ¿Creéis que algún día deberíamos escuchar sus composiciones? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros.
Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir descubriendo secretos y curiosidades sobre vuestros artistas favoritos, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos que también son fans de Kerem o de la cultura turca, y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarnos de que seguiremos trayendo contenidos que os apasionen. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.